¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El derecho fiscal lo definimos como la rama del derecho público que comprende el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado en su carácter de autoridad fiscal y los gobernados en su carácter de contribuyentes. El derecho fiscal establece las normas que determinan los tributos. El pasado 7 de septiembre del 2021, el Ejecutivo Federal manda al Poder Legislativo diversas disposiciones que reforman, adicionan y derogan, entre otros ordenamientos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley Federal de Derechos. Disposiciones legales que entran en vigor a partir de enero de este año. El tema de esta tarde, el derecho fiscal. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Igualmente para mí es un placer saludarlos y saludar a nuestro auditorio que amablemente nos sintoniza como cada semana. Quiero aprovechar para recordarles que este programa se está transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de TV UAC. Nos puede buscar en televisión abierta, en el canal 24.1, el 124 de Megacable, el 24 de Axtel, el canal 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. Además de que nos puede sintonizar a través de redes sociales, como lo comento, a través de la señal de TV UAC, o también directamente búsquenos en Facebook y en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Por estos medios, usted se puede poner en contacto con nosotros, hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, ver el contenido que semanalmente subimos, este programa y los anteriores. Usted puede verlo a través de estos medios. También le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, háganos llegar sus dudas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy o cualquier otro tema que sea de su interés. La dinámica, ya sabe, de este programa es precisamente que aquellas dudas recurrentes en materia legal, buscamos expertos conocedores en el tema que nos ayuden a disiparlas y a través del contenido de este programa, pues tratar de brindar orientación jurídica a la ciudadanía en general. Pues sí, fíjese usted que aquí, como lo ve ya en la pantalla, nos hace favor de acompañar a nuestra invitada, ya no a la distancia, ya la tenemos de forma presencial, derivado que, bueno, pues ya también la pandemia y todo creo que ha minorado, las vacunas están haciendo sus efectos para que menos personas pues podamos estar contagiados y, por supuesto, pues brindarle a usted ya la presencia, porque eso de estar siempre a la distancia como que era muy fría la relación, y por lo cual le agradezco enormemente a la maestra Margarita Cruz López Roma que haya aceptado la invitación. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida, y si me lo permite, licenciada Laura, si pudiéramos dar la presentación de nuestra invitada para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Para que ustedes conozcan mejor a la maestra Margarita, permítanme comentarles que ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho Civil, también por parte de la misma universidad en Morelos. Es también cuenta con maestría en Derecho Fiscal por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos y también ha cursado múltiples cursos, diplomados, seminarios, conferencias, todo con la finalidad de continuar capacitándose en precisamente Derecho Fiscal, Civil, Laboral, Amparo, Administrativo, Corporativo y de Propiedad Intelectual, materias todas en las cuales la maestra Margarita tiene muchos años de experiencia como abogado postulante. Entre otras muchas actividades, en estas son las que ha destacado la maestra Margarita, a quien nuevamente le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a esta mesa de trabajo y le damos la bienvenida, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, maestra, fíjese usted que pues dice el clásico, ¿verdad?, que de la muerte ni de los impuestos nos vamos a escapar. ¿Qué ventajas tiene, maestra, primero, qué ventajas tiene
el conocer el derecho fiscal desde el punto de vista jurídico. Pero no menos importante, maestra, en esta mesa hemos tenido contadores, nada menos hace un par de semanas teníamos al maestro Tomás Cisneros, que es nuestro apoyo en lo que tiene que ver con la materia contable, y por supuesto veíamos los temas de novedad de gran impacto en lo referente a cuestiones también de orden contable jurídico. ¿Cuál es la importancia, maestra, en qué reviste la importancia del derecho fiscal para empezar a hablar del tema? Bienvenida, buenas tardes. Gracias. En primera quiero agradecer aquí al maestro Gerardo Pérez y a la licenciada Laura Méndez que me hayan hecho el favor de invitarme a este foro jurídico, ¿sí? Para mí es un honor estar aquí con ustedes este día. ¿Cuál es la importancia? Creo que por fortuna al día de hoy al derecho fiscal le hemos dado una importancia que anteriormente no la tenía. Yo siempre he propugnado de que se enseñe derecho fiscal desde párvulos. Desde párvulos debe de enseñarse el derecho fiscal precisamente para que el futuro ciudadano crezca ya conocedor de las obligaciones que en su momento adquirirá cuando ya sea ciudadano de este país, de los Estados Unidos mexicanos, y entonces sepa que tiene la obligación de contribuir al gasto público. Esa es la importancia del derecho fiscal. Como usted bien lo señala, maestro, el derecho fiscal es un conjunto de normas de carácter tributario que rigen las relaciones entre el gobierno y el gobernado. ¿Para qué? Para contribuir al gasto público precisamente, y entonces el Estado también pueda lograr su función de ¿qué? De proporcionar al pueblo de México todos los servicios que trae consigo su quehacer cotidiano, como son infraestructuras de carretera, de salud, de luz, de agua, de vivienda digna, de derecho a la educación, etcétera. Todo ese cúmulo de obligaciones que el Estado tiene al asumir la función pública se ven reflejados precisamente en el derecho fiscal. Entonces, de ahí la importancia de conocer qué es el derecho fiscal. Y ahí, maestra, si me lo permite, entonces me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Qué es lo que hace un abogado fiscalista, por supuesto, pero no menos importante, cuál es el fundamento constitucional del derecho fiscal? Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, el fundamento lo tenemos, como todas las leyes, precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos rige en su artículo 31, fracción cuarta, ¿sí? Ahí está la disposición legal normativa, precisamente de donde se desprende este cúmulo de normas tributarias. Me decía que por qué es necesario que exista un abogado fiscalista, ¿sí? Porque el derecho fiscal antiguamente y todavía al día de hoy se le da más importancia a los contadores públicos. Claro, ellos son los principales promotores de este eje rector del derecho fiscal, porque son precisamente los que conocen este cúmulo de normas tributarias, pero, aquí viene el pero, desde el punto de vista contable, no desde el punto de vista del derecho. Por eso se dice, cuando un abogado también estudia contabilidad, o viceversa, un contador también estudia la carrera de licenciado en Derecho, pues es donde se va a complementar para poderle hacer frente a estas normas tributarias que son muy complejas, no son fáciles de asimilar, son muy complejas. Aquí, los que nos dedicamos al derecho fiscal, creo que es nuestro dolor de cabeza, porque día con día tenemos que estar estudiando, tenemos que estar preparándonos. No es suficiente decir yo me dedico al derecho fiscal y ya me sé todo. No es así. Hay que estarlo estudiando. ¿Por qué es necesario que exista un abogado fiscalista, tanto para personas físicas como para personas morales? Porque el abogado es el domáctico de las leyes. Es el que la va a desentrañar el sentido de la ley, es el que la va a desmenuzar para ver
si su cliente o el contribuyente en general se puede situar en una comisión de algún delito o puede prevenir esa comisión de delito a través de qué, precisamente a través del conocimiento que como abogado el derecho le da. Esa es la importancia del abogado fiscalista, que conoce la esencia o el fondo de lo que es esa norma y cómo debe de aplicarla para evitar que su cliente pueda ser sancionado o pueda caer en una conducta de carácter delictivo. Sí. Fíjese que ahí me gustaría recapitular dos cuestiones importantes, maestra, si usted me lo permite. Primero, por supuesto, hablar de la ley del impuesto, el famoso IVA, hablar por supuesto, del Código Fiscal o la ley federal, de las diversas disposiciones federales que se tienen, pero en concreto igual del Código Fiscal. Maestra, si bien es cierto, lo puede entender un contador, también es cierto que la profesionalización que tenga cada uno de nosotros como abogados, en este caso en concreto un abogado especialista en derecho fiscal, podrá tener todos los elementos necesarios para verificar, correcto, si esta conducta encuadra o no encuadra en una conducta delictiva, como atinadamente usted lo comentaba. No quiero decir que el contador sea omiso, pero muy probablemente, correcto, tenga una mayor expertise en el pago o cómo deben de pagarse las tributaciones, porque si bien es cierto, usted también lo comenta, que los ingresos tributarios, correcto, deben de invertirse de manera pues inteligente, yo lo diría, porque son muchas las necesidades que tiene el Estado. Estoy hablando de salud, de educación, de carreteras, de infraestructura, como para simple y sencillamente de la noche a la mañana o año con año decir, bueno, a ver ahora en qué voy a invertir, ¿no? Por eso hay un proceso de egresos para ver en qué voy a gastar, lo que voy a recaudar, ¿correcto? Y cuáles son las proyecciones que tengo, ¿no? Me parece a mí muy importante eso, y eso me conlleva, maestra, a comentar por qué resulta necesario para el contribuyente, más bien ahí, en la persona física o moral, entiéndase cualquier persona, usted o yo que somos personas físicas o personas morales, las empresas, maestra, ¿cuál es el talón de Aquiles y cuál es la problemática que usted ve en el día a día, en el ejercicio profesional, correcto, en lo que tiene que ver el derecho fiscal en estas dos actividades, tanto de la persona física como de la persona moral? ¿Cuál es el aporte que le da el especialista en derecho fiscal? Y esto permítame comentárselo, maestra, porque pues habrá muchas personas que estén por concluir su licenciatura, que en este momento también tengan necesidad de ver una especialidad, no nada más penal, civil, mercantil, que son laboral, por supuesto, que son de alguna manera pues las más socorridas en el sentido de decir, pues si lo vemos en cuestiones de número de orden, de asuntos de orden familiar, si lo vemos en cuestiones, por ejemplo, que lo vemos en el periódico día a día, asuntos de orden penal, pues a lo mejor, repito, son de alguna manera las problemáticas que cualquier estudioso del derecho pudiera enfocar sus estudios. Pero ¿qué pasa con la cuestión del derecho fiscal? ¿Cuál es su expertise? ¿Cuál es su campo de acción? Tomando en cuenta que, bueno, pues tenemos personas físicas y personas morales, maestra. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, aquí yo creo que deriva de la enseñanza del derecho, sí, de la enseñanza del derecho. Por eso muchos estudiantes de la licenciatura en Derecho se dejan guiar por las materias, dijéramos, tradicionales, como es el derecho civil o el derecho penal o los derechos sociales, que son, entre otros, el derecho laboral. Y poco se ha dado privilegio al derecho fiscal. Esto es en los últimos años, porque yo le quiero decir a usted, maestro, que cuando yo estudié la carrera de Derecho, la materia de Derecho Fiscal nos dieron como una pincelada nada más, ¿sí? Y eso fue todo. Entonces, de ahí yo creo que no se le había dado la importancia que requiere esta materia, que yo, en mi opinión muy personal, es una materia toral, precisamente de las relaciones entre Estado y gobernado, ¿sí?
El Estado no puede cumplir su función del bien común si el gobernado no conoce también su obligación de gobernado de contribuir a ese gasto público. Por eso yo estimo que el derecho fiscal es muy importante, porque aquí yo creo que, y usted no me va a dejar mentir, abarca muchas materias, ¿sí? Es una materia que es de derecho público, pero cuando ya la aplicamos, nos vemos también inmersos en saber derecho civil, saber derecho penal, saber derecho laboral, saber derecho corporativo, entre otras materias. Creo yo que por eso la importancia de conocer el derecho fiscal, porque abarca una gama de materias aplicables al mismo derecho fiscal. Sí, maestra, fíjese que, perdón, antes de seguir continuando, a mí me gustaría muchísimo que usted, amable televidente, y por supuesto las personas estudiosas del derecho de esta máxima casa de estudios y toda la gente que nos ve, por supuesto, pues analice muy bien, porque no nada más es el pago de un impuesto, maestra, No. sino lo que implica, por supuesto, en los delitos, hablando de los delitos fiscales. Y no me voy a meter a todo el capítulo de delitos de orden fiscal, porque bueno, también son varios articulados, no nada más lo tenemos en uno solo. Pero hablar, por ejemplo, del contrabando, cuántas personas, incluso ahorita, pudiera todavía haber algunas dudas, algunas inquietudes, maestra, de la última disposición que hace el gobierno federal para que todos los vehículos de procedencia americana, con el simple hecho de pagar 2.500 pesos, puedan ingresar al territorio mexicano. Cuando en verdad no nada más es eso, tienes que pagar las placas de la entidad federativa, ¿no? Lo que implica ese costo, no nada más es hablar de 2.500, y en muchas ocasiones creo yo que puede haber una discrepancia, porque ¿dónde queda el pago del derecho aduanal, el pago de la persona que va a importar ese vehículo? No sé, creo que ahí tiene sus complicaciones, no es tan sencillo. Por otro lado, maestra, lo que tiene que ver con la defraudación fiscal, ¿no? Lo comentábamos aquí en esta mesa de trabajo, licenciada Laura Méndez, hace un par de semanas, porque había una inquietud del público que nos decía, precisamente con el maestro Tomás Cisneros, oiga, pero es que yo pido facturas de todo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo pido facturas de todo? Y atinadamente el maestro decía, a ver, espera, porque puede haber una discrepancia fiscal. Es decir, tú me dices que gastas 10 pesos, pero tu ingreso son 5. Entonces, ¿cómo hacerle ahí? Y sin querer, o vamos a llevar a cabo, pudiéramos encuadrar, y depende de las conductas y todo, a lo mejor en una defraudación fiscal, maestra. Sí. Y no menos importante, le estoy comentando todo este panorama, maestra, para que pues usted pueda comentar también a los estudiantes o a los estudiosos del derecho de esta máxima casa de estudios y de otras tantas que nos siguen, porque es importante el derecho fiscal, porque es importante adentrarnos en el derecho fiscal, y que bueno, también, maestra, en los asuntos, pues uno cobra también una cantidad muy importante también de dinero, no nada más es como una situación de divorcio. Y no menos importante, y con esto cerraré la idea, maestra, en lo que tiene que ver con la facturación, la problemática que implicaba estos negocios, estas empresas que eran exprofesas para crear facturas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted todo este panorama que le comento en la vida real, en la práctica forense, maestra? Sí, es una pregunta del millón, ¿no? Del millón. ¿Por qué? Porque efectivamente no es fácil la aplicación del derecho fiscal, implica muchos bemoles, ¿sí? Aquí simplemente en el Código Fiscal de la Federación, que es donde está la clasificación de los delitos fiscales, nos encontramos propiamente con dos vertientes de delitos fiscales. Muchos los denominan delitos económicos. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que hay un código penal federal y códigos penales locales, ¿sí? Aunque la tendencia con la reforma constitucional del 2011 es hacer un solo código nacional de carácter penal y procesal penal. Pero sin embargo, en materia tributaria,
vemos que a partir del artículo 69 de Código Fiscal de la Federación hasta el 91, se habla de delitos fiscales, pero algunos de ellos lo denominan sanciones o infracciones a las mismas leyes, ¿sí? Y el capítulo que viene ya como tal, como delitos fiscales, es a partir del artículo 92 al 115 del Código Fiscal de la Federación. Aquí es donde, en el 69, voy a retomar desde ese punto. El 69 es lo que habla principalmente de lo que usted me pregunta, maestro, ¿sí? ¿Por qué se habla de factureros? ¿Sí? Porque precisamente muchos contribuyentes, para ajustar sus gastos, pedían facturas. Y eso se hizo una práctica viciosa y entonces muchos contribuyentes recurrieron a comprar facturas. Entonces, ahí es donde hablamos de los EFOS y de los EDOS, ¿sí? De la emisión de falsa de comprobantes fiscales o de la omisión de comprobantes fiscales, ¿sí? Y de ahí se deriva toda una serie de sanciones e infracciones a estas normas tributarias. Pero repito, el capítulo específico de delitos fiscales está a partir del artículo 92 al 115 y ahí encontramos un catálogo de distintos delitos, ¿sí? El de defraudación fiscal, el de evasión fiscal, el de contrabando, el de tentativa de delito, el de encubrimiento, ¿sí? El de usar documentos falsos, el de omitir la aplicación de las normas, y entonces todo ese catálogo trae también distintas sanciones. Algunas son de meses y otras ya son de años. Hay conductas continuadas que tienen un agravante a esa penalización. Y aquí la omisión también genera responsabilidad, maestra. Sí, también la omisión, sí, también, y también viene en este catálogo específico, sí, la omisión también está sancionado en ese catálogo de delitos fiscales. Maestra, si me lo permite usted, para ir cerrando este primer bloque, esta primera idea, y que bueno, todos nuestros televidentes igual ya tenemos por aquí algunas situaciones. Agradecerle a Ana Julia Terrazas, gracias, muy interesante el programa. A señora María Luisa Alvarado, a José Emiliano, pero bueno, ya nos hace una pregunta por aquí, maestra. Antes de ir a esa pregunta, para poderla contestar después del corte, ¿qué ventajas, maestra, encuentra usted, qué beneficios encuentra usted de estas reformas fiscales, pero para el contribuyente? Porque por algo se hicieron estas reformas, ¿no? Incluso yo recuerdo que empezaba el sexenio, maestro, empezaba el sexenio y decían que va a ser tan fácil llevar a cabo las declaraciones que no íbamos a necesitar contador. Y yo veo que cada vez es más complicado, maestro. Sí. ¿No? Coméntenos, por favor. Bueno, eso de que no se va a necesitar contador es una falacia, ¿no? Porque vemos que, por el contrario, es muy necesario que tengamos un contador. Yo digo que la aplicación del derecho fiscal ya nos obliga a tener un contador, a tener un abogado fiscalista y a tener un ingeniero en sistemas computacionales. Fíjese la gravedad o la complejidad de todo, llevar a buen término la correcta aplicación o el correcto cumplimiento de todo este cúmulo de normas fiscales, ¿sí? Ya no es de que el contador ya no lo necesito, no, al contrario. Simplemente en estas nuevas normas de aplicación 2022 vemos muchos beneficios al contribuyente, pero también una carga más excesiva al contribuyente en su cumplimiento, ¿sí? Lo hemos vivido en años anteriores. Cuando se habla de regímenes simplificados, al contrario, en lugar de simplificados son complicados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como dicen en los bancos, ¿no? Leer las letras chiquitas porque son las que nos van a dar la pauta del exacto cumplimiento de esas normas. Maestra, y rapidísimo, entonces, ¿qué consecuencias tiene o cuáles son las consecuencias que tiene no cumplir, ¿no?, con estas disposiciones? Porque habrá quien diga, no, pues yo sigo mi contabilidad de esta manera, yo ya vengo declarando así,
o simple y sencillamente, bueno, pues soy omiso, ¿no? Yo no le aconsejaría a ningún contribuyente que deje de pagar sus contribuciones fiscales a que está afecto según sus obligaciones a las que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria, sino que estudie bien las normas tributarias junto con su contador para que sepa a qué está obligado y saber cumplir al pie de la letra esas mismas obligaciones para evitar que la autoridad fiscal precisamente le inicie sus facultades de comprobación y le haga o una revisión de comprobantes digitales o una visita domiciliaria o ahora una visita electrónica. Entonces, los invito al cumplimiento exacto de las normas tributarias. Maestra, esos dos puntos son importantes. La visita domiciliaria, que yo creo que es el punto medular por el cual inician mayormente los procedimientos, ¿no? Las famosas visitas domiciliarias y la otra, repítame, la otra segunda. La de comprobantes fiscales y la revisión electrónica o la revisión de gabinete también. ¿Le parece bien que podamos regresar para explicar cuáles son la revisión? ¿En qué consiste la visita domiciliaria y cómo se lleva a cabo esta revisión de documentos electrónicos? Porque pues aquí lo comentamos muy sencillo, pero me parece a mí que incluso creo que estas plataformas digitales, esta manera en que ya nosotros nos damos de alta y que incluso, repito, esta pandemia nos obligó, ¿no? De alguna manera favoreció porque todo lo hacemos electrónicamente, maestra. Sí. Pero de eso también contribuyó para que tuviéramos una certeza objetiva de cómo estamos llevando a cabo lo referente al pago de impuestos. Sí. ¿No? Entonces, pues se dice muy sencillo, bueno, pues ahorita voy a hacer una visita domiciliaria, pero no menos, te voy a hacer una visita de comprobantes fiscales, ¿no? Ese tipo de situaciones. Licenciada Laura Méndez, ¿sí vas a comentar algo? Sí, bueno, de hecho, aquí me gustaría que en el bloque que sigue podamos abordar algunos cuestionamientos que nos hacen llegar televidentes a raíz de la publicidad de este programa. Anunciamos con antelación que iba a estar con nosotros la maestra Margarita y que íbamos a hablar sobre el derecho fiscal. Hubo una cantidad importante de comentarios o de preguntas de los televidentes en relación a la exención de impuestos. Creo que es muy clara la postura de nuestra invitada y de este espacio. Bueno, es importante la cultura de contribuir, porque a final de cuentas es un derecho y una obligación constitucional de todos los ciudadanos mexicanos, pero sí hay muchas inquietudes con relación a la exención de impuestos o bien la recuperación de los impuestos en materia fiscal, pero también hay algunos comentarios relativos al emplacamiento. Digo, no es nada desconocido que mucha gente, muchos contribuyentes consideran que el monto es alto. ¿Cómo se establecen estos impuestos? ¿Quién los determina? Porque a final de cuentas, pues todos los pagamos y los pagamos igual. Y también hay preguntas con relación a las escrituraciones. Igualmente, la gente considera, la gente que ha tenido que hacer este tipo de operaciones notariales, considera que la escrituración pues tiene un costo elevado de pago de impuestos y derechos. Me gustaría que al volver del corte podamos pues plantear de una manera concreta estas dudas que, si bien es cierto, es importante conocer el derecho fiscal, también es importante al público en general tratar de disipar estas dudas recurrentes y estas inquietudes generales. Sí, y si me lo permites, maestra, también para que regresando del corte, pues ya tenga usted varias preguntas todavía por disipar. Nos pregunta aquí el señor José Emiliano, dice, si deseo corregir mi situación fiscal, ¿estoy sujeto a algún requisito? ¿Qué tipo de declaración debo presentar para corregirla? He escuchado que se requiere un tipo de declaración diferente. Maestra, espero no meterle en complicaciones porque a veces pudiera ser un tanto cuanto de un área contable sí, que de un área de orden fiscal. Pero vamos a tratar de disipar estas dudas con todo gusto. Con todos nuestros televidentes. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón
de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y nos hace favor de acompañar la maestra Margarita Cruz López Román, con la cual estamos abordando el tema de derecho fiscal. Antes de irnos a la pausa, habíamos dejado un par de preguntas para que se pongan en contacto con nosotros a través de la página de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, o a través de la misma plataforma de TVWAC. Teníamos aquí dos preguntas que nos realizan, maestra. Una tercera, felicitan al programa y a la ponente. Muchas felicidades a la señora María Luisa Alvarado. Pero nos preguntan, maestra, si deseo corregir mi situación fiscal, ¿estoy sujeto a algún requisito? ¿Qué tipo de declaración debo presentar para corregirla? He escuchado que se requiere una declaración diferente. No. Si está mal en sus contribuciones, lo aconsejable es que se ponga en orden y al día a la brevedad posible. ¿Qué tipo de declaraciones? Principalmente, no sé cuántos años tenga de atraso, deberá contratar un contador público que le pueda hacer su contabilidad al día desde todos los años que tiene atrasado y presentar cada una de esas declaraciones y si aún ya elaboradas y presentadas hubiera alguna discrepancia en las mismas, la ley nos permite hasta 3 declaraciones complementarias, ¿sí? Pero no es ninguna declaración distinta a las que están establecidas en la ley. Son las declaraciones normales, las declaraciones de pagos provisionales, las declaraciones anuales y, les repito, hasta 3 complementarias. Entonces, contribuyente que nos está preguntando cómo debe de hacerle, pues acercarse a un contador público para que le haga precisamente todas sus declaraciones de acuerdo a sus ingresos y a sus comprobantes fiscales. Recuerden que ahora todo se guarda en la nube y toda esta información ya la tiene el Servicio de Administración Tributaria. De ahí la importancia de ponerse al día para evitar que le llegue una visita domiciliaria. Licenciada Laura Méndez, tenías ahí un par de preguntas también ya para la maestra. Sí, bueno, yo creo que aquí es muy importante subrayar este comentario que nos hace nuestra invitada el día de hoy con respecto a que sí es una obligación de todos los contribuyentes contribuir con el gasto público, estar al corriente en el pago de los impuestos, pero también es muy importante acercarse con profesionistas en cualquier área, en cualquier materia. Siempre es muy importante tener el apoyo, el respaldo, en este caso de un contador, de un abogado que conozca del tema, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir estar, digamos que en regla, ¿no? Y evitar problemas futuros. Siempre es importante prevenir más que pues regularizar en último momento una situación. O incurrir en un delito, licenciada. Claro, o sea, el contenido de este programa, claro que es con la finalidad de brindar una orientación, pero es una orientación general. Ya el caso particular de las personas que nos ven, sí es muy importante que, bueno, pues de alguna manera busquen una orientación ya pormenorizada con algún profesionista que los pueda ayudar para estar bien al corriente, ¿no? A final de cuentas, quien paga es el contribuyente, no obstante que pues pueda estar o no por ahí bien asesorado o no tan bien asesorado. Sí, claro. Incluso pues evitar lo que comentamos en un principio, ¿no? Que algo de lo que nunca nos vamos a escapar pues claro, es el pago de impuestos. Claro, ¿no? Entonces es importante partir de esa premisa. No obstante a eso, sí existen muchas dudas, inquietudes, rumores o, por decirlo de alguna manera, mitos en torno al pago de contribuciones. Particularmente recibimos muchos mensajes respecto a pago de impuestos y derechos de cuando se escritura un inmueble y también el pago de las placas. Son dos cuestiones pues bastante recurrentes. En este caso nos hacen el planteamiento, maestra, y así se lo comento. Las personas dicen, ¿es posible recuperar impuestos cuando se hace una escrituración? Cuando es costoso el monto de la escritura, y si es así, ¿cómo se hace y cuándo procede?
Es importante también pues que las personas sepan que no porque a la prima le haya ocurrido de una manera no significa que siempre sea así. Pero sí me gustaría, maestra, que nos comentara con relación a los impuestos y derechos que se tienen que pagar cuando se regulariza o se protocoliza una escritura pública. ¿Cuáles son? ¿Quién establece los impuestos? Si son impuestos estatales, si son impuestos federales, etcétera. Y si en un momento dado es cierto esta pregunta de que si se pueden o no recuperar impuestos. Sí, licenciada Laurita, muchas gracias. Anteriormente sí se podía recuperar el traslado de dominio. Incluso aquí en el estado hubo una omisión en Cabildo de firmar precisamente esa reforma tributaria estatal y en aquel entonces, pues todos los amparos los ganábamos por esa laguna, ¿no? O por esa falta de formalidad de haber revisado que estuviera debidamente firmado, ¿sí? Actualmente no es procedente ya recuperar el traslado de dominio porque ya se eliminó ese beneficio, ¿sí? Ahorita lo que se puede recuperar y no al 100% es el predial, el pago de impuesto predial. ¿Por qué? Porque aquí se cobra una cuota o un porcentaje al derecho de la educación y al derecho, si mal no recuerdo, de bomberos, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos que no entran dentro del pago específico de la escrituración, sí es factible que el gobierno, vía un juicio de amparo, les haga devolución a la persona interesada. ¿Por un doble pago de impuesto, maestra? No, no es doble pago de impuesto, es un en el mismo... impuesto sin fundamento. Es en el mismo pago, pero ahí que consideramos que es un pago indebido, ¿no? Porque yo realicé una operación traslativa de dominio, ¿sí? No tiene nada que ver el derecho a la educación o el derecho del servicio de bomberos para que también yo tenga que hacer ese pago cuando hago este tipo de enajenaciones o de operaciones. Me preguntabas, licenciada Laurita, ¿quién calcula esto? En primera instancia, el notario público al que ese comprador acudió. Recuerden que también con las reformas a las leyes fiscales, los notarios públicos se vuelven auxiliares del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ellos calculan los impuestos traslativos de dominio, el impuesto municipal, el impuesto al servicio de la educación y el impuesto a la ayuda de bomberos, pero lo hacen con base en el valor fiscal y catastral de ese bien inmueble, ¿sí? Se cobra un porcentaje sobre el mismo. Entonces, yo aquí invitaría al interesado a que haga una ponderación muy minuciosa de si le conviene optar por esa recuperación, porque pudiera salirle más caro el contratar los servicios de un abogado para que le elabore, le presente y esté atento a el amparo indirecto que presente en ese rubro y ver la sentencia, que lo que pueda recuperar y ver en la sentencia a qué le condena el juez de distrito y si va a recuperar lo que él estima o va a ser una cantidad tan mínima que no le conviene ni desgastarse ni hacerse ilusiones en ese rubro. Claro, aparte del tiempo que eso conlleva. Aquí, maestra, nos comenta algo importante, este pago de escrituración, todo este trámite notarial, se calcula con base en el valor de la operación. En este caso, si es un bien inmueble, bueno, depende cuánto es el valor catastral o fiscal de este bien inmueble para determinar cuál va a ser el monto a pagar de impuestos y derechos, con base en un tabulador que no depende del notario, sino que es un tabulador que establece la ley. Así es. Pero no sucede lo mismo, maestra,
con el tema, por ejemplo, ahorita muy reciente, del emplacamiento. Sabemos todos que, bueno, la autoridad estatal determinó que se van a cambiar las placas, aparte de pagar la tenencia y todo esto a inicios de año, también se van a cambiar las placas. Y todas las personas que sean propietarios de un vehículo tienen que pagar este emplacamiento. El monto es público, es una cantidad igual para todos. Entonces, esto significa que así tenga yo un vehículo, por decir un ejemplo, del año de 1990, un vehículo 2022. que no sea de lujo, a que tenga un último modelo de lujo, todos pagan lo mismo. Y no es igual el cálculo de los impuestos a la escrituración, que depende del valor del inmueble. Aquí, maestra, ¿por qué no es el mismo principio jurídico? ¿Está bien fundamentado este pago de este impuesto? Fíjate, licenciada, que no. Creo que por eso ha motivado que mucha gente se haya manifestado en contra de este cobro de emplacamiento. ¿Por qué? Porque si bien en principio pudiéramos pensar que es un cobro igualitario, hasta ahí lo dejaríamos en ese sentido, que estaría bien. Pero ¿por qué no es un cobro correcto? Y yo lo llamaría un cobro indebido o un cobro ilegal. ¿Por qué? Porque le falta el principio rector del artículo 31, fracción cuarta constitucional. Debe ser proporcional, ¿sí? Y tú claramente dices, ¿cómo, si yo tengo un modelo, un BMW 2022, cómo mi vecino va a pagar sobre su bochito año 1980, ¿no? ¿Cómo va a pagar lo mismo? Entonces ahí vemos que hay una inequidad en el pago del impuesto. Por lo tanto, sí es improcedente ese cobro, y aquí sí debe de verse, yo diría hasta con lupa, que no se hizo esa disposición de manera adecuada, ¿no? De manera legal, de manera proporcional, de manera equitativa. Claro que no estamos diciendo que no debamos pagar, porque al final de cuentas es un impuesto, es una contribución que así lo determinó nuestras autoridades, como todos los demás impuestos que es nuestra obligación pagar, pero este impuesto tiene que tener este principio de proporcionalidad. Es decir, pues no todos podemos, no todos debemos pagar lo mismo, sino que debemos pagar con base en nuestra ganancia, en nuestros saberes. Hablamos de una igualdad y una equidad. Sí. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, correcto. Sí. Maestra, si me lo permite, tengo otra pregunta. Dice, ¿en qué casos el contribuyente puede llegar a ser designado como depositario de los bienes embargados en vía administrativa? Muy buena pregunta. Si un contribuyente, por las razones que sea, porque la autoridad le determinó un crédito fiscal, porque no pagó sus impuestos, o se fue del país, se le olvidó, y entonces él siguió acumulando esa carga impositiva, y entonces el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, le embarga bienes, ¿sí? Aquí, si el contribuyente no puede garantizar el interés fiscal, es cuando el Servicio de Administración Tributaria le va a hacer un procedimiento coactivo, ¿sí? Le va a embargar bienes, y ya estará a disposición de la autoridad el que decida dejarlo como depositario de los bienes embargados. Pero ese carácter de depositario, el mismo código le trae una carga impositiva. Se tendrá que nombrar un interventor con cargo a caja, y ese interventor tendrá la obligación de diariamente retirar el 10% para pago de los impuestos omitidos de ese contribuyente sujeto a esa intervención o a esa depositaría. Maestra, esto es algo, digo, aquí a lo mejor no tiene mucho que ver, pero solamente para tratar de visualizar en la vida real esta situación, es algo lo que sucede, por ejemplo, con personas de la industria del espectáculo. Creo que Laura Bozzo fue que vendió, según se comenta, tuvo problemas con el SAT porque tenía una casa en garantía de este crédito fiscal y la vendió. Entonces,
esta situación se convierte en un delito de carácter fiscal. Ella, Sí. en este caso, maestra, ella era depositaria de ese bien. Sí, ahí, licenciada, hay un comprobado un delito fiscal, sí, porque si esa casa estaba en garantía de ese crédito fiscal que adeudaba, ella estaba impedida a venderlo, sí. Ahora, quería vender la propiedad por las razones que tuviera, debió de haber cambiado la garantía fiscal, que la ley en su Código Fiscal de la Federación sí lo permite, ¿sí? El contribuyente, vamos a poner... Puede hacer una sustitución de garantía. Una sustitución de garantía. El contribuyente, en este caso particular de esta Laura Broso, que la dejaron de depositaria de esa casa o de ese bien inmueble y tenía necesidad de venderlo, pues debió de haber avisado mediante un escrito al Servicio de Administración Tributaria la necesidad de sustituir esa garantía por otra garantía, y aquí también en código hay un catálogo específico de cómo se puede garantizar el interés fiscal, ¿sí? Ya sea en valores, en alhajas, en dinero, en inmuebles, ¿sí? Hasta un tercero ajeno a ese contribuyente puede convertirse en garante de ese contribuyente deudor. Maestra, ¿y ahí cómo argumentar que no era una conducta dolosa? ¿Cómo decir que era título de culpa? No, es que no sabía. Pues si tú mismo lo dejas en garantía. No, es que mi contador fue el que lo hizo. Entonces, repito, siempre como que... Esas son cuestiones que repito, pues ya nadie te las cree, ¿no? No. Pero bueno, no. maestra, tenemos otro par de llamadas y de mensajes. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la señora Ana Julia Terrazas, a la señora María Luisa Alvarado, felicidad al programa y a la ponente, por supuesto. Gracias, y muy nos amable. pregunta también, en estos embargos, en la vía administrativa, ¿qué bienes no se podrían embargar, maestra? Miren, Código Fiscal de la Federación precisamente también especifica qué bienes no son susceptibles de embargo, ¿sí? No son susceptibles de embargo el hecho cotidiano, la estufa, el refrigerador. Creo que ahí usamos de forma supletoria el Código Civil, maestra. No. Porque igual también en estos embargos pues no puedes embargar el refrigerador, la estufa, pero, la cama. Pero Código Fiscal lo regula muy precisamente. Es la importancia, maestra, de sí. la profesionalización, ¿eh? Sí, claro. ¿Y qué no se puede también embargar? Los bienes esenciales para el ejercicio del oficio o de la profesión del contribuyente que adeuda ese crédito fiscal. Por ejemplo, si fueran a mi despacho y quisieran embargarme, mis libros no los pueden embargar porque son mi materia prima. La ¿sí? computadora. La computadora, la impresora, el escritorio, sí. Si tengo exceso, pues sí se lo pueden llevar. Pero lo esencial para el desempeño del oficio o de la profesión del contribuyente no lo pueden embargar. Por ejemplo, en un carpintero, ¿sí? Si van a una carpintería, pues no le pueden embargar sus tablas, su martillo, sus clavos, no se los pueden embargar, ¿sí? Porque acabaríamos con la gallina de los huevos de oro, maestra. O sea, te debo y me dejas en capacidad de poder pagar. Maestra, pero para que lleguemos a este punto de que lleguen al domicilio y embarguen, la autoridad administrativa recaudadora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Es decir, ¿es inmediato? ¿Cuánto tiempo puedo yo dejar de pagar? Por ejemplo, rescindo mi contrato con mi contador y en lo que consiga otro contador, no pago impuestos un par de meses. Es decir, para ir cerrando la idea, maestra, porque nos quedan un par de minutos. ¿Cuál sería entonces el planteamiento en que yo tendría que incurrir o la omisión que yo tendría que incurrir para que llegara a este punto extremo de un embargo? No, mira, para que la autoridad te embargue, tiene primeramente que determinarte un crédito fiscal o determinarte una multa por infracción a las leyes o omisión en el cumplimiento de las mismas. Si no hay ese caso último de ese crédito fiscal o de esa sanción pecuniaria que la autoridad te puede imponer, no puede llegar a embargarte. Primeramente tiene que seguirse todo unas normas administrativas puntuales
para llegar a decir, ya está este crédito firme, ya te lo terminé, tú me debes $1,000,000 de pesos, y aún así, con ese crédito firme, tú puedes hacer valer tus medios de defensa que la ley te prevé, como es el recurso de revocación o el juicio de nulidad. El recurso de revocación se interpone ante la misma autoridad administrativa que te determinó ese crédito fiscal. Y el juicio de nulidad, ese se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y según el monto de la sanción tienes en el recurso 20 días, en el juicio de nulidad tienes de 30 a 45 días, dependiendo del monto de la sanción pecuniaria que se te ha impuesto, no antes. Entonces, una vez transcurrido todo ese término y ya el crédito quedó firme porque tú o te fuiste en medio de defensa o simplemente no hiciste nada por desconocimiento, es cuando la autoridad te podrá hacer el medio coactivo de ejecución que trae Maestra, consigo el embargo. Maestra, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Licenciada Laura Méndez, bueno, agradecerle, maestra, porque si no nos corta la señal. Licenciada Laura Méndez, muchas ¿puedo agradecer, por gracias, favor? muchas gracias también a quien nos otorga el favor de su atención, y por supuesto queremos agradecer a nuestro equipo detrás de cámaras, gracias a quienes la transmisión de este programa es posible. Muchas gracias a Denis Sánchez, a Edith Segura, a Saray Luján, a Paulina Arzate aquí detrás de cámaras, y a nuestro productor Jaime Varela. Muchas gracias a todos. Le manda saludos Sandra Díaz, maestra. Muchas Saludos, gracias. Maggie. Gracias y hasta el próximo Gracias jueves. a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.